Un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones y la concentración o reacciones químicas que se miden en una muestra. También es utilizado en los laboratorios de química para la cuantificación de sustancias y microorganismos. Hay varios tipos de espectrofotómetros. Pueden ser de absorción atómica o de absorción molecular, que comúnmente se les conoce como espectrofotómetro de UV visible. Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha muestra. Esto le permite al operador realizar dos funciones. La primera es dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra y la segunda, indicar indirectamente qué cantidad de la sustancia que nos interesa está presente en la muestra. Para saber un poco más de lo que es el espectrofotómetro de UV visible, consultaremos al Dr. Javier Jiménez Hernández, que nos dará una breve explicación de su utilización. ¿Qué saben de espectrofotometría? Que se utiliza para la lectura de la luz, de las radiaciones principalmente. Otra cosa es que se determina a través de los colores de una solución un soluto determinado que contenga, por ser si es desconocido. No sé por lo que leí. Bueno. ¿Han escuchado hablar del espectro electromagnético? Espectro electromagnético. Hemos escuchado sobre él, pero no lo hemos investigado en fondo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, la espectrofotometría, como se indica aquí, principalmente se va a enfocar hacia la luz ultravioleta y la luz visible, que son las longitudes de onda que se utilizan principalmente para determinar concentraciones en soluciones de muestras biológicas o de muestras químicas. Esa es su principal aplicación, y el fundamento de ello es que aprovecha la capacidad de las moléculas para absorber, como indica aquí, las radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Realmente es el fundamento de todo esto, es aprovechar esa capacidad que tienen todas las moléculas de absorber radiaciones electromagnéticas. Por tanto, entonces podemos inferir que la cantidad de luz absorbida nos va a indicar, por tanto, la concentración de esa molécula en la solución. Pero es dependiendo de la cantidad de las ondas que se transmiten, ¿no? Pero si la onda es menor o algo así, ¿afectaría lo que sería la muestra? Claro que sí, depende de la longitud de onda. Como comentábamos, cada molécula tiene una capacidad para absorber cierta cantidad de luz, pero a cierta longitud de onda. En función de la naturaleza de la molécula, absorberá a una longitud de onda, ¿sí? Incluso se hacen barridos, ahorita vamos a comentarles. Este es el espectro electromagnético que les comentaba. En internet hay muchas imágenes, esta es una de ellas. El espectro donde se va a enfocar en un espectrofotómetro es principalmente el espectro visible, que va en términos redondos de 400 a 700 nanómetros, ¿sí? Y por debajo de este está la luz ultravioleta, que va de 200 a 400, de igual modo en números redondos. ¿Por qué les digo de números redondos? Porque varía un poquito, hay quienes dicen que es de 180 a 380 la UV, y la visible de 400 a 680, entonces varía, pero números redondos es esto que les comento. Ya comentábamos que entonces esta técnica se puede utilizar principalmente para identificar y cuantificar sustancias, moléculas en una solución. Eso va a ser algo muy importante, siempre van a ser muestras que estén en solución. Es complicado determinar este tipo de sustancias cuando están en un estado físico sólido, generalmente es cuando están en solución. Y para ello, bueno, lo que se hace es, como indica aquí, es hacer reaccionar esa molécula con algún elemento que va a generar color y que nos va a indicar precisamente que ese producto coloreado
nos va a permitir poder medir esa cantidad de luz que absorbe y por tanto estimar su concentración. En esta tabla, miren, se muestran algunas longitudes de onda aproximadas que son las más utilizadas. Si vemos el intervalo de 390 a 780, ¿de qué intervalo de luz estamos hablando? Perdón. Viendo este intervalo lo de la longitud de onda 390 a 180, ¿de qué intervalo de luz estamos hablando? ¿De qué tipo de luz? Ultravioleta. De luz visible. ¿Visible? Así es, el espectro visible. Aquí está, 400 a 700. 390, en este caso está un poquito más arriba, 180. Aquí tenemos otro espectro, otro ejemplo precisamente del mismo. En realidad estamos inmersos en un mundo donde, ¿no?, todas estas ondas están presentes, y como se muestra aquí, miren, tenemos las ondas de radio, ¿sí?, que tienen una longitud muy grande, unas microondas, el infrarrojo. Todas estas tienen aplicaciones importantes, y las que utilizamos en el espectrofotómetro son las visibles y ultravioleta. En este intervalo es donde nos movemos, y aquí estamos hablando de tamaños de ondas como los protozoarios, incluso de algunas moléculas. Sabemos que los rayos X, rayos gamma también los utilizamos para algunas aplicaciones, pero en este caso el espectrofotómetro, les decía, particularmente se enfoca a visible y ultravioleta. El espectro, como indica aquí, es un espectro que indica la distribución energética del conjunto de ondas. También se refiere como un espectro de radiación electromagnética, ¿sí? En esta tablita se puede observar cómo tenemos las diferentes longitudes de onda, ¿sí?, cómo se denominan y los intervalos que ellas tienen, ¿no?, incluso en frecuencias y en cantidad de energía. Como vemos, por ejemplo, en la parte ultravioleta y visible, vemos aquí la cantidad de energía que tienen. Las ultravioletas tienen mayor energía que la luz visible. Vamos a la región V primero. La región V se ubica en ese intervalo de longitud de onda de 195 a 400 nanómetros. Y como se puede observar aquí, les había comentado, es una región muy energética, o más energética que la región visible. Esta luz hay que manejarla con mucho cuidado. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, particularmente cuando hay mucha radiación solar, todo el espectro electromagnético procede de acá, del Sol, todas esas radiaciones. Y si ustedes recuerdan, entre los cuidados que de pronto nos sugieren es no exponernos demasiado al Sol. ¿Por qué? Por las radiaciones ultravioleta. Entonces estas son dañinas cuando se exponen demasiado a ellas. El señalador láser, por ejemplo, tiene filtros que concentran este tipo de longitud de onda. Pues sabemos que si tenemos un señalador láser, lo menos que debemos hacer es señalar directamente a los ojos, porque podemos generar daño, como se comenta aquí, quemadura. Y cuando nos exponemos demasiado al sol, podemos tener quemaduras, principalmente por rayos UV. Entonces, este tipo de longitudes de onda, para nosotros los humanos, en exposiciones prolongadas, nos pueden generar daño. Pero bueno, vemos aquí una aplicación que es muy interesante sobre todo para determinar, como dice aquí, compuestos con dobles o triples enlaces, con enlaces peptídicos, compuestos aromáticos, carbonilo y en general compuestos orgánicos. Para ello se utiliza la región UV y generalmente se utiliza una lámpara de deuterio, que es la fuente de emisión. Tenemos la región visible también, como se muestra ahí, el intervalo de longitud de onda donde se maneja esta región es de 400 a 780 nanómetros. Aquí tenemos toda la gama de colores que nosotros conocemos, como se muestra aquí, ¿sí? Y generalmente esta es la longitud de onda el intervalo de longitud de onda más usada para la determinación de compuestos, algunos compuestos químicos. Cuando vamos a utilizar un espectro, generalmente vamos a tener dos variables que nos van a permitir estimar lo que comentábamos hace ratito, relacionar la concentración
con la cantidad de luz que se está absorbiendo, y esa es la absorbancia y la transmitancia. Aquí se muestra, por ejemplo, una celda. Este esquema representa una celda y esto que está en verde es la sustancia. Aquí nos indica esta línea la incidencia de la luz, la dirección, cómo llega a la celda con la sustancia. Hay cierta cantidad de luz que va a pasar a través de la sustancia y hay otra que se va a retener, ¿sí? De tal modo que tenemos una incidencia también de salida, como se comenta aquí, o sea, y todo ello va a ser a una cierta longitud de onda. Entonces, lo que se hace es que selecciona una longitud de onda que se sabe que es la adecuada para la sustancia, se le hace incidir, ¿sí? Una sustancia colorida que se generó esta reacción a través de un cromóforo va a absorber, como indica aquí, esa luz incidente y deja pasar cierta cantidad, de tal modo que tenemos entonces la longitud, la incidencia total es igual a la radiación incidente más la radiación que alcanzó a pasar. Otra variable también, bueno, en términos generales, otra variable también muy utilizada es la transmitancia. Vamos a ver que la absorbancia y la transmitancia, yo les decía, son las dos variables que se miden principalmente. La transmitancia es de estas dos variables es la que menos se utiliza. La que más se va a utilizar, de hecho, es la absorbancia, pero la transmitancia también tiene un papel importante. Como se refiere aquí, la transmitancia es la cantidad de luz transmitida que llega a la sustancia y que además puede pasar a través de ella. Se relaciona a través precisamente de esta ecuación, como se muestra aquí. Esto nos sirve, por ejemplo, para estimar la cantidad de luz que puede atravesar una sustancia. Principalmente se refiere a ello, a la cantidad de luz que puede atravesar una sustancia. Y esto es importante porque nos permite, como dice aquí, conocer la concentración. Tal vez en ese momento no nos interese mucho que la sustancia tenga una reacción colorida. Lo que nos interesa simplemente es conocer la cantidad de luz que está atravesando una sustancia. Algo muy importante es que generalmente también se va a hacer a través de una comparación con un testigo blanco. Y si nos interesa evaluar, por ejemplo, transmitancia, tal vez ese testigo podría ser agua destilada. Si ponemos una celdita con agua destilada, ¿qué cantidad de luz va a atravesar? 100%. Porque es dependiendo del color que contenga, ¿no? Sí, pero la transmitancia no solo, o sea, vamos a ver que es una variable, por eso les decía, tanto absorbancia como transmitancia son variables que mide el espectro, pero la transmitancia es la variable que menos se utiliza para relacionar concentración. Aquí particularmente no busca una solución colorida, sino busca la cantidad de luz que pasa a través de la sustancia, y esa cantidad de luz también va a estar dada por la concentración, aunque como se indica aquí, la concentración y la transmitancia no tienen una relación lineal. En este caso no. Vamos a ver que para la que sí se tiene una relación lineal es precisamente para la absorbancia. En este caso la absorbancia es una variable que nos permite conocer la concentración de una sustancia, y esta es de las variables más utilizadas en espectroscopía. Como indica aquí este concepto, nos dice que es la cantidad de luz absorbida por esa sustancia y se define como el logaritmo inverso de la transmitancia. También ya les había comentado que la intensidad incidente y la transmitida generalmente son iguales, en el caso de que la transmitancia sea del 100%, es decir, que toda la cantidad de luz haya pasado a través de la muestra. Y tal como les comentaba también, en este caso la cantidad de luz que absorbe la muestra es directamente proporcional a la concentración de esa sustancia. Esta es la parte teórica que tal vez es un poquito complicada a comprender solamente descrita, pero lo vamos a revisar digamos ya en la parte experimental. Para poder conocer esa relación que les decía de la cantidad de luz que absorbe una sustancia y cómo relacionarla con la concentración de la misma, se emplea este fundamento que es la ley de Lambert y Birch. En este caso estos investigadores lo que hicieron fue expresar, ¿sí?, generar una ecuación en la cual relacionan precisamente la absorbancia de la luz emitida con la concentración, como se indica aquí, de un cromóforo, es decir, una sustancia que va a generar color en una solución, y como se muestra aquí en la ecuación,
La absorbancia será directamente proporcional a la concentración, pero también depende de la cantidad de luz que pasa y de la distancia, por supuesto, que hay entre la fuente de emisión y la muestra. Y hay otro parámetro muy importante, que es el coeficiente de extinción, como se muestra aquí en la ecuación y como está más acá. Este coeficiente de extinción, como se indica aquí, es una constante de proporcionalidad, y este es inherente a cada sustancia. La ley de Lambert-Riviere pues nos relaciona todos estos parámetros, y a través de ellos es como podemos nosotros estimar esa relación directa entre la absorbancia y la concentración de la muestra. Ya les voy a explicar exactamente cómo. Utilizando todos estos elementos que hemos comentado, llegamos a este punto donde hablamos de precisamente el fundamento interno ya del sistema de espectroscopía. Tenemos aquí que se compone de una fuente luminosa. Posteriormente vamos a tener una rejilla o filtro, un prisma de dispersión. Este prisma tiene la finalidad de descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda. Nosotros vamos a tener que seleccionar la longitud de onda, precisamente modificar aquí la posición de este prisma para seleccionar una longitud de onda particular, que es la que sale y incide en la muestra. Entonces el sistema nos va a permitir medir, como se indica aquí, transmitancia y absorbancia, ambas al mismo tiempo. La ley ya depende de nosotros cuál es la que queramos utilizar, ¿sí? La cantidad de luz llega al detector y esto se expresa en un valor numérico. Aquí está otra imagen precisamente de ese sistema. Tenemos la fuente de luz, tenemos aquí todo este sistema para descomponer esa luz en una longitud de onda muy particular, ¿sí? Como se muestra aquí, y posteriormente va a pasar a la muestra. Este esquema ya es un poquito más detallado. Ya les voy a explicar con más detalle. Tenemos aquí la fuente de luz. Esa fuente de luz son lámparas que puede ser de tungsteno, puede ser también de xenón, ¿sí? Hay de diferentes características. Ahorita les voy a comentar cuál es la más utilizada. Tenemos que esta fuente de luz emite precisamente esa luz, ¿sí? Con todas las longitudes de onda. Tenemos un sistema de espejos para ir focalizando esa intensidad de la luz, pero al mismo tiempo también tenemos un sistema que va a regular una longitud de onda en particular, Si queremos determinar un compuesto, necesitamos saber cuál es la longitud de onda a la cual absorbe la luz. Entonces seleccionamos esa, y esa es la que vamos a proyectar hacia la muestra. Entonces hay una longitud de onda que llega de luz, y en función del comportamiento de la muestra vamos a tener cierta cantidad de luz que pasa, que lo atraviesa. Pero ¿cómo determinamos la longitud de onda que es necesaria para la muestra? Aunque si es una muestra conocida, ya hay valores teóricos. Por ejemplo, si me interesa determinar compuestos fenólicos, aunque ya hay técnicas bien específicas para compuestos fenólicos, se dicen la longitud de onda a utilizarse para ellos son 725 nanómetros, por ejemplo. Si voy a determinar proteína, se utiliza, por ejemplo, hay un método que se llama el método de Bradford para proteína soluble, especifica ya de manera muy puntual la longitud de onda que se va a utilizar. Si voy a determinar ADN, de igual modo, ya tenemos la longitud de onda precisa. Pero, ¿qué pasa si voy a determinar una muestra biológica en donde no conozco la composición exacta de la muestra? Sí. Lo que puedo hacer es un barrido. Hay equipos, de hecho el equipo que tenemos aquí y otros más, lo que hacen es un barrido, es decir, tú metes la muestra y le pides que te haga un barrido de longitudes de onda, y entonces hace una curvita y vas a tener una mayor absorbancia a cierta longitud de onda. Entonces tú eliges esa longitud de onda ya para tus demás experimentos. ¿Sí? Les comentaba entonces aquí, una vez que la luz se hace incidir a cierta longitud de onda a través de la muestra, esta pasa y es detectada en un dispositivo.
y posteriormente es traducida a una computadora. Y de este modo tenemos la señal. ¿Qué fuentes de luz son las que utilizamos? Las más utilizadas para UV es una lámpara de deuterio. Para el espectro visible e infrarrojo se utiliza la lámpara de tungsteno, tradicionalmente. Sin embargo, ahora tenemos que una lámpara de xenón. De hecho, el equipo que tenemos tiene una lámpara de xenón. Ese nos permite tener un barrido muy amplio, de tal modo que nos da para el espectro visible y el espectro UV, ambos, con una sola lámpara. También se compone de un sistema, ya les decía, de espejos rotatorios para ir focalizando precisamente la luz. Debe tener cubetas para contener la muestra. Las cubetas o celdas, que es donde se coloca precisamente la muestra. Las hay de diferentes materiales. Y el detector. El detector, que es muy importante. El detector generalmente, o en los equipos, digamos, tradicionales, es un fotomultiplicador. Ahora el sistema, que es un poquito más moderno y que funciona mejor, es un fotodiodo de silicón, que es mucho más sensible y nos da una señal con menos ruido. Los equipos modernos utilizan precisamente este fotodiodo de silicón. Les decía que las cubetas o contenedores para las muestras hay de diferentes geometrías y de diferentes materiales. Vemos aquí que, por ejemplo, miren, tenemos un barrido de longitudes de onda, como les había comentado, y en este caso lo que se mide es porcentaje de transmisión, la transmitancia. ¿Por qué la transmitancia? Porque nos interesa ver qué tan opaco o translúcido pueden ser los materiales. Generalmente eso deben ser materiales transparentes. Si una cubeta es opaca, nos va a interferir en la transmisión de la luz, entonces tiene que ser transparente. Si una cubeta ya está muy rosada y está rayada, si se ve opaca, no nos sirve. Tiene que ser una cubeta o una celda que no interfiera con el paso de la luz. Por eso es que aquí se mide transmitancia y se ve cómo tienen diferentes características. De las más utilizadas y las que son mejores para fines experimentales es como la que se muestra aquí, la de borosilicato. Hay incluso también, aquí no se muestran, hay unas que son de cuarzo, y estas de cuarzo, si se dan cuenta, prácticamente no tienen ningún efecto. El porcentaje de transmisión no se mueve a pesar de que varíe la longitud de onda. Entonces esas son de las más recomendadas, son que también son las más caras. Generalmente las de batalla son de plástico o bien de borosilicato. Aquí les muestro una vista interna del equipo que tenemos nosotros. Es un equipo que es el modelo Evolution 2000, es de Thermo Fisher. Es un equipo de batalla también, es un equipo que es bastante exacto, y les muestro aquí el dispositivo que hace rato les había dicho. ¿Dónde ven ustedes aquí la fuente de luz? Acá está. En esa parte de... Aquí está la fuente de luz. Si se dan cuenta, proyecta la luz hacia un sistema de espejos. Después se proyecta hacia otro espejo, que la va... Fíjense bien cómo cambia aquí. Aquí tenemos precisamente la unidad de monocromador. Esa unidad de monocromador lo que hace es descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda y se selecciona la longitud de onda con un control, es precisamente aquí, en esta parte. Pues si nosotros queremos trabajar con 750 nanómetros, ahí lo seleccionamos a través del sistema, pero el mecanismo es aquí. Una vez que se selecciona la longitud de onda deseada, nuevamente vuelve a un sistema de espejos que lo lleva, así lo va proyectando, y acá tenemos la celda. Aquí es donde este espejo permite que esa luz se concentre hacia la celda, donde tenemos la muestra. La luz pasa a través de la muestra y llega al detector precisamente de la muestra, el detector de la luz. Y nos va a permitir entonces expresar precisamente la cantidad de luz que pasó a través de él. Este equipo también trae una función muy importante que otros equipos no traen. Trae también una celda para colocar un testigo, o como se indica aquí, una muestra de referencia, un blanco. Es importante para evitar el ruido.
o para restar, por ejemplo, la intensidad, la absorción, por ejemplo, del cromóforo, y que me permita restarlo para solamente tener la absorción de la muestra. Aquí les muestro, por ejemplo, una curva patrón que hicieron nuestros estudiantes, ¿sí? Y en este caso fue para la determinación de fenoles totales. La longitud de onda que se utiliza es de 725 nanómetros. Les había comentado que se utiliza, tenemos dos variables de respuesta, que es la absorbancia y la transmitancia. Y en este caso, para la curva, se utiliza la absorbancia. Lo que se hace es preparar tubos, ¿sí? Una serie de tubos del 0 al 8, donde tenemos, en este caso, se pone glucosa. Si lo que queremos es determinar un compuesto en particular, necesitamos construir una curva patrón, y en este caso esta curva patrón fue hecha con ácido tánico. Ese es el compuesto en realidad con el que vamos a expresar la cantidad de fenoles. Entonces se pone aquí en la muestra, se ponen diferentes diluciones de ácido tánico de concentraciones conocidas, como se ve aquí, 0, 20, 30, 40, hasta 140 microgramos por mililitro. Y posteriormente entonces lo llevamos a leer al espectro a esta longitud de onda. Vamos a obtener valores de absorbancia y los vamos registrando. Posteriormente graficamos absorbancia contra concentración y nos genera una serie de puntos. Nosotros le pedimos, esto lo podamos construir en Excel, le pedimos al sistema que nos agregue la línea de tendencia central y la ecuación de la recta. Esto que ven aquí es la ecuación de la recta. Algo muy importante cuando se construye una curva patrón es poder conocer R cuadrada. Y R cuadrada es el coeficiente de correlación. Idealmente se busca tener un coeficiente de correlación de 1. Si tenemos un coeficiente de correlación de 1, quiere decir que en este caso el experimento está perfecto. Mientras más se aleje de 1, va perdiendo esa exactitud, ¿sí? Y en este caso vean los valores que tenemos. 3 nueves después del punto. Fue una curva casi perfecta. Y si se dan cuenta, consideren la línea de tendencia y todos los puntos tocan la línea de tendencia central. Por eso tenemos ese coeficiente de correlación tan alto. Ya con esta ecuación, nosotros podemos despejar para poder determinar la concentración de la muestra que queramos determinar, ¿sí? Pero ya construimos antes la curva patrón. De este modo, pues nosotros podemos estimar la concentración de una sustancia dentro de una solución. Y esto es muy práctico porque podemos determinar muchas cosas, muchas. Ya les decía, contenido de proteínas, ADN, compuestos fenólicos, ¿sí? En fin, una gran variedad de sustancias son las que se pueden utilizar utilizando precisamente equipos como estos, el espectrofotómetro. ¿Antes de usarlo se calibra o algo? ¿O cómo se determina? Sí. Como les comentaba al inicio, ahora los equipos son muy modernos y hay muchos sistemas que ya traen en automático, lo hacen. Pero los equipos, por ejemplo, que tienen aquí en el laboratorio de biotecnología, donde está el químico Abelardo, son equipos donde todavía hay que ajustar a cero. Es decir, una vez que seleccionan la longitud de onda, por ejemplo 725, lo que tengo es que ajustar a cero, o la línea base en algunos otros equipos. Y entonces lo puedo ajustar primero con agua destilada, ¿sí? Para ver que efectivamente esté el equipo midiendo bien, lo ajusto a cero. Transmitancia con una cubeta limpiecita y agua destilada, y ajusto la transmitancia a 100. La absorbancia tendría que estar a 0, ¿sí? Y posteriormente, si voy a determinar una sustancia colorida, ahí sí ya el agua ya no puede ser la sustancia que voy a utilizar para ajustar a 0. ¿Cuál tendría que ser? Esta. Es decir, el tubo que tiene todas las sustancias, en este caso el folín, que es el cromóforo, el carbonato, todo lo demás, pero no tiene ácido tánico, de tal modo que solamente tenemos la reacción colorida, pero una ausencia en este caso del compuesto que nos interesa medir. Y con ese ajustamos a 0, esa es la línea base. Con eso lo ajustamos y a partir de ahí empezamos a medir.
Pero sigue siendo agua, pero ahora ya es el agua junto con la sustancia que genera el color. Con eso lo buscamos hacer. Bueno, pues muchas gracias. A usted, A usted, gracias. Una centrífuga o centrifugadora es una máquina que pone en rotación una muestra por fuerza centrífuga para acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes o fases, generalmente una sólida y una líquida, según su densidad. Existen diversos tipos de centrífugas, comúnmente para objetivos específicos especiales de cada una. Para saber un poco más del funcionamiento de las centrífugas, consultaremos al Dr. Eneas Chavela Sadame. Ya nos estamos aquí en el laboratorio y venimos a presentar lo que es el tema de las centrífugas. Y aquí el doctor Eneas Alejandro Chavela Sadame nos va a explicar un poco en general sobre lo que son las centrífugas y un poco también detallado sobre ellas. Adelante, doctor. Bueno, les comentaba que las centrífugas son una herramienta importante en los laboratorios. Estos sirven para hacer separaciones principalmente entre sólidos y líquidos, pero también se pueden utilizar para hacer separación entre soluciones acuosas, solo que para ello se utilizan gradientes químicos, ¿no? Entre ellos se agrega una concentración alta de glucosa, etc. Se utilizan gradientes para poder hacer separación de cuestiones que son muy pequeñitas y que por simple velocidad no se podrían separar. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de componentes celulares. Bueno, las centrífugas en sí, pues hay de diferentes tipos. De manera general se pueden identificar centrífugas de alta velocidad, de mediana velocidad y de baja velocidad. Cada una obviamente tiene sus funciones o sus posibles aplicaciones. Las de alta velocidad pues sirven para hacer separaciones más finas, ¿verdad? Y las de baja velocidad a lo mejor son centrífugas que nos pueden ayudar en tareas de separación de cuestiones celulares, por ejemplo, para sedimentar eritrocitos o algunas componentes de la sangre, se utilizan centrífugas de baja velocidad. Esto es porque si utilizáramos una centrífuga de alta velocidad, también lo sedimentaría, ¿verdad? Pero posiblemente haría un daño a la estructura celular que ocasionaría su ruptura. Entonces, para cada una de las funciones que uno quiera desempeñar, o para cada una de las utilidades que quiera uno tener con las centrífugas, pues es necesario considerar cada uno de estos aspectos. Entonces, ustedes son chicos de primer año, van acercándose a esto de los equipos, de los aparatos, cómo funcionan. Entonces, pues básicamente en este laboratorio yo tengo solo dos centrífugas. Una es de alta velocidad para volúmenes pequeños y a mí me interesa en lo particular utilizar esta centrífuga para hacer separaciones de proteínas, para poder precipitar proteínas que están, digamos, siendo producidas por algunas células y están embebidas en el citosol, es decir, son proteínas solubles. Entonces esta es una centrífuga de alta velocidad. Está refrigerada. Básicamente la refrigeración en una centrífuga es para mantener las condiciones óptimas de separación de componentes celulares en los cuales no queremos que exista un daño. Por ejemplo, las proteínas son unas biomoléculas que son muy sensibles a la temperatura. Entonces, si nosotros las mantenemos a temperaturas bajas, estas proteínas van a tener, digamos, menor actividad y por lo tanto va a tener menor posibilidad de que las enzimas que estén en esa solución rompan a las proteínas o hagan una función biológica que nosotros no queremos. Entonces, pues es una centrífuga refrigerada de alta velocidad.
las centrífugas tienen, ahora vamos a hablar del equipo en sí. Las centrífugas tienen dos componentes principales, que son, a ver, acérquense por favor, son el rotor, que es esta cosa que puede rotar, lógicamente, y ese rotor obviamente sirve también como reservorio para lo que van a ser nuestras muestras que queremos procesar. Entonces, este rotor, por ejemplo, en particular, tiene 24 plazas, como pueden ver aquí, 24, y tiene algunos agujeritos o hendiduras en los que caben, en este caso, tubos Eppendorf. Los tubos Eppendorf tienen capacidad, algunos de ellos para 1.5 mililitros y en algunos casos para 2 mililitros. Entonces lo máximo que podemos centrifugar en tubos Eppendorf son 2 mililitros, ¿sí? Entonces, si eso lo multiplicamos por 24 plazas que tiene nuestro rotor, ¿cuántos mililitros tiene capacidad de centrifugar a la vez esta centrífuga? 48, muy bien. Y la velocidad máxima a la cual puedes centrifugar con este rotor son 15.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, se puede regular la temperatura y podemos cambiar, en vez de que nos dé esta velocidad en revoluciones por minuto, nos las da en RCFs. Tiene un botoncito que sirve para hacer un centrifugador rápido y para acelerar el proceso de refrigeración dentro de la centrífuga. Y bueno, es básicamente el otro componente principal, pues es obviamente la máquina, que es una especie de motor que hace girar a este rotor, ¿verdad? Entonces es un motorcito conectado a la corriente eléctrica, como pueden ver, el cual hace girar a nuestro rotor a las capacidades que tiene cada uno de nuestros rotores. Por ejemplo, aquí, si se fijan, acerquen su cámara por favor. Acá el rotor les especifica a qué velocidad máxima puede llegar este rotor en algunas unidades. En este caso está en revoluciones por minuto, ¿sí? Acá viene el modelo del rotor, FA452411, la marca y el modelo de la centrífuga y la velocidad máxima en Gs o en gravedades a la cual puede dar vuelta esta centrífuga con este rotor, ¿sí? Cambiando de rotor, posiblemente podamos modificar un poquito la velocidad a la cual la centrífuga puede darnos un funcionamiento distinto. Entonces, si nosotros ponemos un rotor con volúmenes más grandes, para tubos con volúmenes más grandes, seguramente la velocidad a la cual vamos a poder centrifugar va a ser menor. La capacidad máxima de centrifugación de esta es de 15.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Vale. Entonces vamos a cerrar y vamos a apagar por el momento, ¿sí? Bueno, ya no le cerré la puerta. Vamos a pasar a la siguiente centrífuga. Bueno, esta es una centrífuga de volumen intermedio, o bueno, que puede ayudarnos a centrifugar volúmenes más grandes. En aquella centrífuga habíamos dicho que podemos, en tubos Eppendorf de 2 mililitros, máximo 2 mililitros, podemos centrifugar hasta 48 mililitros en cada paso de centrifugación, ¿verdad? Bueno, pues esta centrífuga en este momento tiene un rotor que sirve para, que tiene capacidad para, si mal no recuerdo, 400 mililitros. Entonces, este rotor, por ejemplo, ¿pueden ver alguna diferencia en relación al otro rotor? A ver, chequenlo. ¿Qué diferencia
notable o sobresalientemente. El espacio, el tamaño de los tubos El que se tamaño van a de los colocar. tubos, ¿verdad? Sí. Sí. Efectivamente, entonces estos tubos, los cuales están, creo que tenemos unos allá, permítanme. Bueno, estos tubos tienen capacidad, entonces fíjense, ya aquí estamos. Estos tubos tienen capacidad para 100 mililitros, ¿sí? Cada uno. Entonces, como tiene 6 espacios, entonces por eso les decía, creo que me acordaba que eran 400, pero tiene 6 espacios y por lo tanto son capacidad máxima de 600 mililitros. ¿Sí? Sin embargo, yo lo estoy trabajando con estos tubos, fíjense, son como de plástico, poliuretano, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, como una especie de plástico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estos tubos, o bueno, el plástico de estos tubos, digamos que está diseñado para soportar altas velocidades. Con esos volúmenes y con altas velocidades. Entonces, estos tubos también, o bueno, el espacio que hay en este rotor, puede dar cabida a tubos similares que son un poco más rígidos, no son tan flexibles, y que pueden poner incluso una tapa. La tapa sirve para, obviamente, llenar al máximo de la capacidad de los tubos. Como estos tubos están abiertos, son flexibles, yo no los puedo ocupar con el volumen máximo, entonces generalmente yo los lleno como 3/4 de la capacidad de estos tubos y por lo tanto pues no centrifugo los 600 mililitros para los cuales está diseñado, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué se utilizarían tubos o de vidrio? ¿Tendría algo que ver? No, no son de vidrio, No. son de un plástico mucho más duro. No, sí pues, pero si en Ah, este caso ok. que se utilizara uno de vidrio, ¿tendría algo que ver? ¿O habría Sí, afectaciones? sí, lo más probable es que sí. Son tubos especialmente diseñados para soportar altas velocidades. Si nosotros metemos un tubo de vidrio, que obviamente quepa o tenga esta misma forma, este mismo tamaño, pero que sea de vidrio, el vidrio en principio no está diseñado para soportar tantas gravedades. Es como si ustedes sometieran a a un vaso de vidrio a 12.000, 15.000 gravedades, o sea, 15.000 veces la fuerza de gravedad que hay en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería como que comprometer la fragilidad del vaso, comprometer la estructura del vaso de tal manera que se rompería. Algo similar sucede aquí, ¿sí? Toda la presión está siendo ejercida hacia los lados del rotor al momento de centrifugarse, la presión se ejerce hacia afuera y por lo tanto, si estamos centrifugando a alta velocidad, lo más probable es que se rompan esos tubos. De hecho, estos tubos, a pesar de que están diseñados a resistir esas altas velocidades, si uno no lo llena a su capacidad, por lo menos de 3/4, lo más probable es que este tubo se colapse, ¿sí? Y no que se rompa ni que suceda algo malo, sino solo se va a colapsar y va a ser inservible este tubo en el futuro, ¿sale? Entonces, fíjense, en el caso de este rotor, viene el número de modelo, viene el número de serie, la página web en donde pueden encontrar información acerca de este rotor. Está diseñado por una compañía llamada Thermo Scientific. El tubo es de fibra de carbono, el rotor, perdón, es de fibra de carbono y lo comercializaron con el nombre de Fiberlight. La capacidad máxima en revoluciones por minuto a la cual puede centrifugar este rotor es de 15.000 revoluciones. Entonces estamos hablando de una centrífuga de alta o de mediana velocidad para capacidad de volúmenes grandes, ¿sí? Entonces eso es lo importante de tener equipo científico diseñado para facilitarnos nuestras actividades. Entonces, si nosotros queremos separar componentes que hay dentro de la célula, utilizaríamos una centrífuga, ¿verdad?, de alta velocidad. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué creen que yo utilizo una centrífuga con volumen de 600 mililitros? Que me pueda dar esas capacidades.
¿A qué creen que se debe? Para que todo lo que, bueno, las estructuras grandes de la célula no se rompan y haya un mayor espacio para que se libere. No, utilizar simplemente volúmenes grandes significa que trabajamos con una cantidad de tejido que no se puede estar procesando en una centrífuga como la de ella, que tenemos la limitante del volumen. Entonces, utilizar volúmenes grandes o rotores para volúmenes grandes significa que la capacidad de procesamiento de tejido que podemos tener o de material es mucho mayor en una sola centrífuga, ¿sale? Esa es una ventaja. Entonces nosotros en este laboratorio, por ejemplo, trabajamos con tejido vegetal y lo ponemos ese tejido vegetal bajo un tratamiento de tal manera que se rompan las células, liberen los componentes, todo lo que esté pesado, grande, el núcleo, membranas, todo el DNA que se está recién sintetizando, etcétera, todo lo grande en las células se sedimenta debido a la centrifugación, y lo que es pequeñito pues se queda en suspensión. Entonces, como a nosotros nos interesa purificar proteínas, lo que hacemos es desechar el precipitado y colectar el sobrenadante, ¿sí? A otras personas, si les interesa obtener DNA, lo que generalmente colectan es el precipitado, ¿verdad? Y el sobrenadante pues lo desecha. Entonces, pues bueno, es básicamente la historia de las centrífugas. Igual, ahorita está calibrada para que llegue a 10.000 revoluciones por minuto, no la necesito para más en este momento, pero su capacidad máxima es de 15.000 revoluciones, ¿sale? Cada una de las centrífugas, cada uno de los equipos que llegan a los laboratorios, pues tienen generalmente su manual de uso, para darle un uso adecuado obviamente al equipo, y trae algún aditamento, no sé, aditivo que necesite ser añadido después de un paso o un tiempo de uso del equipo. Entonces por ejemplo es como una especie de aceite que permite hacer un buen selle, para poder tapar muy bien entre lo que es la tapa del rotor y el rotor donde se posiciona la tapa, ¿no? Entonces trae como un anillo de plástico que evita que si tus tubos se colapsan o se rompan, salga volando el contenido, ¿no? Sobre todo si están trabajando con un material peligroso, un efecto contagioso, pues eso les da seguridad a ustedes. Digo que aquí es importante tener diferencias mínimas en peso a 0.1 mililitros, significa que deben de ser menores a 100 miligramos, y eso es muy poquito, ¿verdad? Entonces no van a utilizar, para calibrar y contener estos tubos, no van a utilizar una balanza cualquiera, ¿no? Van a utilizar una buena balanza también. Entonces, hay muy buenas balanzas que son las de platillo. ¿Por qué son buenas esas? Porque nivelan, de acuerdo a un indicador central, nivelan el peso de los tubos de manera, utilizando la fuerza de gravedad nuevamente, ¿no? Entonces, sin embargo, no tienen tanta precisión. Entonces, para ello lo que necesitamos es generalmente utilizar una balanza electrónica. Allá hay una balanza electrónica en esta parte del laboratorio, la cual está precisamente destinada para hacer el peso de estos tubos. Esta balanza tiene la resolución para poder detectar diferencias de 0.1 miligramos, ¿sí? 0.1 miligramos. Entonces, pues esta balanza es altamente sensible, es electrónica, se puede calibrar, tampoco está conectada, pero bueno, es por ello que tenemos esta balanza aquí en este laboratorio, porque queremos cuidar el contenido, el uso de nuestro equipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé si tengan otra pregunta, ¿no? Sería todo. Bueno, pues les agradezco, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.